está encaminado quizás a que, bueno, es el debate de la postura cristinista y de la postura del macrismo, en el debate de esta elección. Por lo menos lo que quieren Macri y Cristina, además, ¿no? Josami, al final termina todo en la polarización de vuelta en este país. Bueno, las elecciones generalmente llevan a la polarización. Más cuando son elecciones se van a tener que resolver en segunda vuelta, probablemente, con el 50% de los votos. Pero me parece que hay una situación especial ahora, porque ya la candidatura de Alberto Fernández es un gesto interesante para acortar un poco ese espacio, esa brecha que domina hoy la política argentina, y para convocar a todos los que coinciden en la oposición a la actual política y la necesidad de abrir un proceso diferente que permita retomar el camino del crecimiento, la mejora de los ingresos, rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, no es casual además que se haya elegido como candidato a alguien que estuvo en un proceso bastante similar a partir del 2005 junto con Néstor Kirchner, ¿no? ¿Qué es Macri para usted, Josami? Macri es un presidente que gobernó no de acuerdo a lo que dijo en sus últimas intervenciones televisivas, cuando repitió lo que decía Scioli y dijo que él iba a hacer eso mismo y además mejorar algunas cosas, sino que es alguien que gobernó como muchos sabíamos ya que iba a gobernar, es decir, es un hombre que siempre tuvo ideas de derecha, se suele decir de centro derecha para no ser tan agresivo, y me parece que lo que ha hecho en estos 3 años y medio tiene que ver con eso, es decir, nos ha dejado un país tremendamente endeudado, dijo que iba a mejorar la situación en cuanto a las variables económicas, todo ha empeorado, y creo además que en otros aspectos, no solamente de la economía, es decir, hoy escuchábamos hablar a la ministra Patricia Bullrich y ahora resulta que el problema sindical parece que es un problema de seguridad, porque la única que habló hoy durante todo el día de la cuestión sindical fue la ministra de Seguridad. Me hubiera gustado más que el gobierno aclarara la situación respecto a la tremenda masacre ocurrida en Monte, por ejemplo, ¿no? O que no es el primero de estos episodios. Es decir, me parece que hay una necesidad en la sociedad argentina de terminar con una experiencia que ha sido muy negativa, y no solo para quienes desde el kirchnerismo y desde otros sectores del peronismo nos opusimos desde el primer momento, sino incluso para muchos que votaron a este gobierno y se encuentran con una situación económica y social y con un gobierno que no escucha. Porque además es interesante, me parece, comparar cómo enfrentan estos dos polos que hoy predominan en la política argentina, qué distintas son las actitudes frente a la elección, porque Cristina, tantas veces acusada de personalista, de agresiva, ha encontrado una salida que me parece muy interesante para poder ampliar nuestro espacio, para poder convocar a aquellos con quienes teníamos diferencias. Y por otro lado veo que el presidente está empecinado en que él tiene que ser el candidato, aunque hay que taparse los oídos para no escuchar lo que se dice alrededor. Es decir, A ver, vamos a preguntarle a don Bardi. Mira, yo pienso que sí, que efectivamente, pero sin buscar polarizaciones falsas. Hay dos Argentinas, dos visiones de Argentina que van a dirimir los ciudadanos en pocas semanas ya. Nosotros creemos en el futuro, nosotros creemos que hay una visión conservadora que dominó los últimos 70 años en Argentina, que quieren conservar privilegios. Hace 70 años que están diciendo lo mismo, a veces 70, 50, no pongo una cifra exacta, por eso te nota, pero por lo menos todos coincidimos que hace décadas que viene una decadencia inaudita. Con respecto a lo que recién se decía, nosotros encontramos una casa que tenía solamente la fachada. Si el gobierno una casa estaba la fachada, ahora por atrás de la fachada estaba toda destruida y hasta los medidores no funcionaban. Digo, yo pongo como ejemplo, parecía el piripipí de los taxis, ¿viste? Vos ves, no había inflación, no había pobreza. Kicillof, que candidato, dice que no había pobreza. Que hablar de la pobreza es estigmatizar. Nosotros vamos a hablar del futuro. Tenemos que ver cómo se generamos
los empleos del futuro, cómo discutimos los empleos del futuro, en qué mundo nos queremos insertar. Nosotros nos queremos insertar en un mundo, en el mundo que vimos acá en el G20. Gente que genera trabajo alrededor en distintas economías, porque eso puede ser desde Estados Unidos a China o de Francia a España. Pero estamos dialogando con el mundo. Y nosotros veníamos de un mundo que hablaba con Irán y Venezuela. Y eso no es una chicana, es la verdad. Y restaurar la República. Nosotros somos los que convencemos, con mejores instituciones, la gente vive mejor. En la última década se había arrasado todas las instituciones propias de la República. El Poder Legislativo era una escribanía. El Poder Judicial, ni hablar. Ahora surgieron todas las investigaciones. Yo me gusta decir, señores, ¿van a seguir con estas investigaciones o no sobre la corrupción? Pensemos realmente. ¿Es realmente? ¿Alguien puede decir que sin que se le ponga un músculo de la cara que José López es un preso político? Aquí hay gente, el mismo Eduardo sufrió, fue preso político. Podemos decir que Debido es un preso político. Entonces nosotros restauramos la justicia, restauramos un sistema republicano que funciona en términos también de que se han buscado grandes consensos en el Poder Legislativo y sacamos muchas leyes con una minoría como la que nadie tuvo en Argentina. Y por otra parte, ni hablar de un área que a mí me es tan cara, libertad de expresión. Nunca más se escupió, se vilipendió a periodistas como hacían en la Casa Rosada. Los medios públicos son medios donde habla todo el mundo y estamos orgullosos de que eso sea. La pauta publicitaria oficial se redujo a 1/3. Si se gastaban 100 pesos, ahora se gastan 30. Todo esto muestra, puedo seguir con los ejemplos, un esfuerzo republicano importante, que lo que es importante es que mejore la vida de la gente, y yo lo digo taxativamente. El segundo gobierno del presidente Macri va a ser mejor que el primero, y va a ser mejor el primero, porque en el primero, como le pasó a Macri en Boca, como le pasó a Macri en la ciudad, se sienta a la base de lo que sobre las cuales hay que seguir construyendo. Va a ser mejor, y porque tenemos un método. Insisto, ahora, de los datos que venían falsos, ahora sabemos los datos de verdad. Tenemos un método que se trabaja en equipo, que consultamos, que tenemos avances y retrocesos, pero estamos enclavados en mirar hacia el futuro. Y yo creo que soy optimista, y soy optimista que la gente no es tonta. ¿Y qué futuro prometen ustedes, José Amir? Bueno, para poder hablar del futuro, permítame hablar un minuto de este presente para entender todo lo que hay que corregir. De lo que acaba de decir Lombardi, yo podría comentar muchas cosas, pero me parece que hay una que es la fundamental. Argentina ha sido endeudada de una manera escandalosa. Y eso es una carga que pesará sobre el próximo gobierno. Y bueno, mucho tiene que ver con eso también nuestra propuesta en este momento, porque vamos a enfrentar una situación durísima y entonces estamos convocando a un espacio mucho más amplio, porque entendemos que va a requerir un consenso muy amplio poder salir de una situación tan difícil como esta. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en qué situación estamos. Si en el 2015 había muchas cosas que podían criticarse o corregirse, hoy estamos mucho peor, porque el gobierno que vino a bajar la inflación la aumentó. El gobierno que dijo que no íbamos a tener recesión tuvo una recesión, la recesión más importante en muchos años en la Argentina. El gobierno que dijo que no iba a bajar los salarios, hoy nos ha llevado a un nivel de salarios reales que es similar o un poco más bajo que el de los comienzos del periodo kirchnerista. Entonces, me parece que no podemos entender este presente argentino, esta necesidad de una unión muy amplia, este hecho que sectores importantes del peronismo que incluso estaban enfrentados con nosotros hace no tanto tiempo, hoy comprendan la necesidad de unirse, sino porque tenemos que enfrentar esta emergencia nacional. Y el paro de la CGT de hoy, con el apoyo de todas las centrales sindicales, este paro unánime, tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender que más allá de todos los desacuerdos que pueden existir en el país, tenemos que revertir esta situación muy difícil en la que nos ha puesto el gobierno y además yo diría nos ha puesto de manera gratuita, porque el gobierno de Macri se inició con una deuda externa que era absolutamente manejable. Y parece que hubieran orientado la política económica tan a favor del sector financiero con el ánimo de llegar finalmente a esto que hemos llegado. La prueba está que el presidente de la República, cuando anunció
el acuerdo con el Fondo Monetario, no lo anunció con dolor o diciendo qué desastre que tenemos que tomar este camino, sino que dijo, bueno, nos parece que es conveniente hacer esto, como si fuera cuando tenemos una experiencia en la Argentina de lo que han significado cada una de estas experiencias de acuerdo con el fondo. Lombardi. Dos reflexiones. Una sobre el paro. Recién estaba durante el día mirando números, como decimos, muchas cosas son previsibles. Lo que no es previsible es de nuevo el paro con piquete. Si hay que dejar, el paro es un derecho, pero hay que dejar que la gente se exprese. El que quiere trabajar tiene que poder trabajar. El piquete es violencia, no confiar a los argentinos. Mucha gente quiere trabajar y no la dejan y lo vimos todos los días. Pero hay que separar. Y otra cosa que para mí es contundente con respecto a lo que es el conservadorismo populista en Argentina. Me tomé el trabajo de ver en Argentina, de la democracia moderna, del 83 a la fecha, 25 años gobernaron el justicialismo y 11 años sectores no justicialistas. ¿Cuántos paros se le hicieron en los 25 años? ¿Tiene idea de los 25 años de gobierno justicialista? No. 17. ¿Cuántos años se le hicieron? ¿Cuántos paros se le hicieron a los gobiernos no justicialistas? En 11 años de gobierno justicialista se le hicieron 28. Quiere decir que a uno se le triplicaron la cantidad de paros por año. Esto tiene que ver también con una forma en que se utilizan. Se utiliza efectivamente, y no todos, porque hay derechos a reclamar, pero que se utilizan algunas organizaciones claramente por un signo partidario. Y no me vengan a decir, acá lo saben todo bien, que los 25 años de gobiernos peronistas fueron todos gobiernos a favor del pueblo, sino vengan y digan, defendimos a Menem, defendimos a todos. Entonces hay en los paros un carácter partidario que es malo, es antiguo, no veíamos hoy que atrasa. Esto no quiere decir de nuevo que no haya gente que tiene sus derechos y que lo puede reclamar, y eso está muy bien, pero no atrasa todo lo que vimos hoy. Nosotros tenemos que mirar el futuro. Yo insisto, yo después ahora, estas últimas semanas estuve tanto en China como en Estados Unidos. ¿Cuál es el debate de lo que está pasando, insisto, en un sistema o en otro? ¿Cómo discutimos el 5G? ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial a favor de la gente? ¿Cómo se generan nuevos empleos al tiempo que están destruyendo los empleos del pasado? Esta es la agenda nuestra hacia el futuro, esta es la agenda del presidente del gobierno de Campiña. Pero lo que es cierto es que la Argentina tiene otros problemas hoy, ¿no? A resolver, o sea, es el pero empleo, sí, Marcelo, la actividad, la pero inflación. ningún problema se resuelve, y todos lo sabemos, solamente mirando la coyuntura. Vos tenés que mirar la coyuntura, pero con unas perspectivas a dónde vamos los 5 años, a dónde vamos los 10 años. Nosotros miramos el futuro. Y a mí me dicen, con todo respeto, me dicen, no, acá lo mismo, acá están con una perspectiva más abierta. Yo quiero escuchar las ideas económicas del señor Kicillof y del señor Fernández. A ver, al revés, es claramente una regresión en lo que la Argentina fracasó. Estoy convencido que nosotros no podemos no discutir con todo respeto, Marcelo, el modelo del futuro. ¿Cómo nos vamos a ampliar? ¿Cómo vemos al mundo, un mundo que nos cambia frente a los ojos? No podemos desconocer. Digamos, el mundo que está discutiendo, en cualquier circunstancia, insisto, cómo se despliega el Internet de las cosas. Y esto implica también cómo generamos trabajo para los chicos de Jujuy o cómo trabajo para los chicos de Berazategui. No podemos pensar que va a ser solamente, perdóname, la sustitución de importaciones en términos genéricos, como se dice. Me hizo una alusión al paro y acá hay dos. Sí. No sé, ¿quería decir algo, Palazzo? Sí, las estadísticas indican con claridad que el presidente que tuvo un paro cada 5 meses fue Eduardo Duhalde. Después le sigue De la Rúa, le sigue Alfonsín y en menor medida tanto Néstor como Cristina Kirchner. Y cuando uno hace un análisis de la cantidad de paros, el segundo análisis que tiene que hacer es cómo impactaba la pérdida de poder adquisitivo de las políticas de determinado gobierno. Y se va a encontrar que hay una línea proporcional, ministro, en cuando más se perdió es cuando más se paró. Eso es estadístico. Quiere decir que no tiene que ver con una condición política. Y la otra referencia es el mío es un número objetivo. El mío también. Digamos, en 25 años, 17. En 11, 18. Pero agarre la pérdida de poder adquisitivo y se va a encontrar. Y la otra referencia, cuando usted hace la referencia a los últimos 70 años, se engloba usted, porque usted fue funcionario de la Rúa, quiere decir que es parte de la decadencia de los últimos 70 años. La decadencia de Argentina no llegó nunca a correrse, nunca la decadencia. No, pero usted hace referencia a las 7 décadas o la cantidad de décadas, y usted fue funcionario de gobierno. Usted piensa con toda franqueza que tenemos un punto atrás a donde podemos guarecernos. No nos damos cuenta que la Argentina viene cayendo y podemos mejorar. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Es que podemos mejorar. No, mire, que podemos, yo tengo una visión mejorar, distinta. podemos tener un futuro mejor. Programa de inclusión. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí, señor. ¿Usted cree que la gente para porque nosotros convocamos un paro?
No, yo creo que hay gente que para. Y está muy bien, es un derecho. Porque la es un gente- derecho que la gente pare. Pero, y si la gente todos juntos es la dijéramos que no hagamos pide. piquete, A mí ustedes Ahí está, me buen gusta- tema, ¿qué buen te- tema lo que buen plantea, tema, buen porque tema. hay cuántos piquetes, como usted le llama, o cortes hubieron. 2 puentes y 10 calles. Hay todos los millones de todos los accesos a la ciudad hay de Buenos Aires, millones por de ejemplo. calles por ¿Qué donde hace? transitar. En lugar de cuidar el tránsito, que la ministra que se encargaba de eso cuide la relación Los que compañeros tienen de él los están en el jubilados, banco, que tienen los trabajadores. Los míos están en las estaciones de servicio, pero esa gente no tiene trabajo. Pero para... Esa gente que va a protestar en la calle es porque no tiene ninguna posibilidad de parar de Pero nada. ¿no sería bueno que para dirimir esta amable Pero controversia no sería entre bueno- nosotros, no digamos, sería- no hagamos sería uno sin bueno- piquete a ver qué no pasa? sería bueno que el gobierno se haga cargo Pero- de esta situación pero está bien, y que pero deje Mire, de yo echar la le culpa a doy los un demás. ejemplo. Usted acaba... Pero usted ¿Me está a favor de, permite usted está a favor de darle cortar un la ciudad de ejemplo? Buenos Aires. Un paro sin ¿Cómo? piquete. ¿Usted está a favor de cortar la ciudad de Buenos Aires? Sí, y no la dejar gente- gendarmería fue la que cortó las calles. No, Pero, está bien, ¿cómo que no? Pero hubo un paro Yo sin creo piquete que hace, la honestidad- 20 días Yo atrás. creo que la honestidad intelectual se basa en decir, mire, esto es una copa. Usted puede decir es un vaso. Yo digo, mira, a lo mejor es una copa. Ahora, si me decís, es un salame, no, es una copa. ¿Me permite no fue la rebatirle? gendarmería, fue... ¿Me permite pero rebatirle? Mírelo. Miremos las imágenes. Me fue la permite gendarmería. rebatirle, hace 20 Dale, con días todo gusto. hubo un paro convocado por el Frente Sindical junto con la CTA que no tuvo cortes. ¿Y cómo terminó? Terminó en un acto y después la ministra Bullrich terminó denunciándonos por asociación ilícita ideológica, 4 miembros que convocamos la media fuerza. Y aclaro que yo no soy peronista, soy afiliado radical, así que a mí no me englobe dentro de la No, general de la todos ley. nos conocemos, así que ya sé. Pero son cosas distintas. Pero yo digo... Pero mire, digo, yo terminó digo, con pero- una denuncia por asociación ilícita ideológica y no hubieron cortes. Pero Entonces, separemos yo lo que hubieron estoy paros diciendo sin y lo cortes. digo con toda claridad. El- A nosotros nos parece que faltando, y voy a abonar más mi argumento, estábamos mirando recién los números, el programa empezó, faltan 2 semanas para el cierre de lista y 4 semanas para los 14 candidatos. días, sí. El gobierno, nosotros pensamos que bien, ustedes piensan que mal, va a seguir con su política. ¿Usted piensa que por el gobierno va a cambiar la política lo que nos falta? No. Entonces es un paro político. Porque no lo tenemos- va a hacer, pero por no lo va a hacer. Cuando no han presionado Usted- los mercados han cambiado política. perdón, Cuando presionan pero, a los trabajadores ustedes no le dan Pero a ver, yo ustedes, insisto, ustedes creen que echándole la pero culpa déjeme a los terminar, yo demás lo y dejé a los- terminar. No, Deje- porque usted está hablando Dele, de hoy dele. y yo todavía no pude Dele. hablar. Bueno, lo que pasa es que estamos Entonces, en una mesa bueno, con no, bueno, Josami pero si y se- claro, se- quiere se hablar. refería- En realidad se me parece refería que justamente está al por paro, vamos a tocar a hablar. mí. Usted me habla de una ministra. ¿De qué ministra me habla? ¿De la montonera? ¿Me habla de la menemista? ¿Me habla de la funcionaria? La ministra de la Rúa que le bajó el sueldo a la gente? ¿A la de la coalición cívica de Carrió? ¿O esta ministra? Hablo de la que ministra tenemos ahora? que tiene dando una pelea contra el narcotráfico ¿En como qué nadie en pelea? la Argentina. Estamos ¿Y qué tiene orgullosos. que ver con lo que Estamos estamos orgullosos de la hablando? ministra. La Eso- ministra de una pelea contra el narcotráfico. ¿Qué tiene que ver Como- lo que estamos hablando pero bueno, de los paros? Pero vos me dijiste de los que de qué ministra trabajadores? hablamos, yo Por te digo eso, que ministra. ¿qué ministra me está Vos me hablando? decís de qué ministra hablamos, una ministra que está en la Porque lucha yo contra esto el lo vi con los militares, poniendo el ejército, poniendo a los Cuando gendarmes, termine, yo sigo. y terminó como terminó. Y ustedes, en vez de gobernar, están amedrentando a la gente con todo esto. ¿Y sabe qué? El hambre, la desigualdad social que existe hoy no es responsabilidad del pueblo, es de los que gobiernan. Y háganse encargo. Porque Nosotros van a hacer hacemos- casi 4 estamos- años y todavía le siguen Nos hacemos echando cargo la de todo. culpa a 70 años. ¿Qué tiene que ver con los 70 años Usted sabe, este gobierno? usted sabe mejor ¿Eh? que nosotros. No, que lo que heredamos hace seguro, 3 años. ¿sabe qué es? era una ca- Seguro, Déjeme seguro terminar, que lo yo lo sé, dejé terminar. porque trabajé ¿Me puede toda dejar mi terminar? vida. Doña, vamos a dejarlo No, terminar y después déjame volvemos Sí, pero a hace volver rato acá. que hablan solo. Pero No, estamos en pero esta esta mesa. que hable solo, me voy. esa es Usted otra. me invita a la Ahora suya, vamos, me invita ahora vamos a ir a la ahí, tuya, ¿Usted yo voy. quiere que hable él? Lo escuchamos. No, ¿no? no, Invitás vamos a- a ir, ahora Lo invitamos, vamos. Después me invitas a la tuya, yo voy. Lo invitamos después a esta. Yo lo que Después te vamos digo, a seguir hablando, lo no que se te preocupe. digo, que entramos ya claramente en un proceso. Ustedes hicieron una estafa electoral. Pero, mintieron en un- todo. ¿puedo No terminar cumplieron con nada. de nuevo? ¿Cómo se llama eso? En un proceso, entramos ya en un tema electoral. La gente va a decir probablemente un modelo u otro modelo, habrá gente que tendrá un tercer No modelo. tiene nada que ver Bueno, eso ¿podemos con los terminar? compromisos Acuña, políticos de después ustedes. lo vamos a respetar a Josami No, no. porque... Déjame ¿Qué terminar, quiere por favor. decir? ¿Que A le ver, falta el sí, a ver, respeto? termine. Me está No, mintiendo en la cara. ¿no? yo quiero Ya volver a estamos, ya No, estamos. no soporto quiero que mientan la volver cara. Déjame sobre terminar. un tema. Bueno, No, es algo que vos dijiste y me parece importante aclarar. Es difícil pensar que este gobierno tiene algo que ver con el futuro. Más allá de que yo reconozco que el PRO ha hecho de la apelación al futuro
de la invocación del futuro, una de las consignas fundamentales, sin que sepamos nunca exactamente cuál es ese futuro que promete. Pero si hay alguien que tiene que ver con el más triste pasado argentino, es este gobierno. Porque este gobierno nos hace acordar a los ajustes que a lo largo de esos 70 años, donde hubo grandes gobiernos que impulsaron el desarrollo de la industria, que generaron en última instancia la sociedad argentina moderna, que son los responsables del fortalecimiento de la organización de los trabajadores, pero también hubo muchos golpes militares en esos 70 años que ustedes dicen que quieren dejar atrás, y en esos golpes militares gobernaron de una manera demasiado parecida a lo que está haciendo este gobierno. Pero no es así. Porque es nunca... una chicana barata, por déjame, favor. no es una chicana barata. Porque nunca en la Argentina, incluyendo esos momentos en que se gobernaba también por acuerdo con el fondo, hubo que ir a pedirle permiso al fondo para tomar las medidas más elementales de política económica. Entonces, no hablemos del futuro, porque todos queremos el futuro. Sí, pero el futuro tiene que apoyarse en la reivindicación de todo lo importante que hubo en estos 70 años en la Argentina. Es decir, el peronismo existió en la Argentina. El 17 de octubre existió. La Organización de los Trabajadores que hoy paró es heredera de esa historia. Y la sociedad moderna argentina es esa, no es la de las fantasías de ustedes, ni tampoco la de la realidad de estos últimos 3 años, que ha sido de desempleo y de hambre. Porque si este programa lo está escuchando algunos de los argentinos que hoy no pueden comer. Esa sociedad que vos reivindicás. Dejó el 30% de pobreza y no la medía. Cristina Fernández dejó el 30% de pobreza. La dejó, estamos en los mismos niveles similares. Pero entonces eso que vos reivindicás, con todo respeto, ¿no te das cuenta que dejaron el 30% de pobreza? Y que eso, si no cambiamos la Argentina, va a seguir funcionando. Tenemos que mirar. Perdón, ¿puedo terminar? Pero ¿cómo no me dejó terminar, déjame terminar. Déjame terminar, por favor. Sí. Sí, te digo claramente cómo mirar el futuro. Lo miramos integrándonos al mundo, lo miramos integrando nuevos empleos, modernizando nuestro aparato productivo, todo lo que vos decís. Yo puedo coincidir o no, pero estás mirando una Argentina, por lo menos de 40 años atrás, que no es posible en el futuro. Integrarse al mundo no es ser socio de Bolsonaro. Haber liquidado el Mercosur, eso es integrarse al mundo. Es trabajar es trabajar simultáneamente con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, con Japón. Antes no se trabajaba con Irán y Venezuela. Se trabajaba con Irán y Venezuela y vos lo sabés mejor que nadie. Pero por favor, China llegó a ser la segunda destinataria de las exportaciones argentina durante el gobierno kirchnerista. Entonces no me diga que lo inventaron ustedes. Hay una nueva realidad en el mundo que ustedes no saben leer bien. Porque mientras todos los países fortalecen su desarrollo industrial y protegen su mercado interno, ustedes hacen exactamente lo contrario. Yo entiendo que muchas veces como Moreno justifica a Bolsonaro, le parecen bien algunas cosas. Nosotros queremos mayor apertura. Si nosotros queremos que el comercio genera más valor para la gente y que beneficia a los chicos de la quiaca. Sí, creemos en eso. Vos crees en otras cosas. Yo no me ofendo, pero vos crees en otras cosas. Efectivamente, vos crees que hay que cerrarse por completo y que el comercio destroza la economía. Cerrarse por completo. Bueno, déjame terminar. Usted, lo que acaba de decir. Yo creo, y nosotros creemos, que por supuesto cuidando nuestras economías se puede hacer una inserción inteligente al mundo. Y que son las economías que funcionen y que le dan laburo a la gente y que eliminan la pobreza. Porque en el fondo estamos discutiendo cómo eliminar la pobreza, que es una vergüenza para todos. ¿Cómo eliminar la pobreza? Pensamos que es mejor una inserción inteligente al mundo. Ustedes piensan que no. Lo confrontará la gente votando. Yo lo que digo, que hacer un paro cuando ya esté desarrollado un proceso electoral, termina siendo un paro que tiene características políticas. Partidarias, no políticas, partidarias. Suponete, ¿Vos estás de acuerdo en hacer un paro a 2 semanas del comienzo del proceso electoral? Yo estoy de acuerdo en hacer un paro cada vez que los trabajadores ¿Está de acuerdo en caracterizar que debido es un preso político? Entienden que debido es un preso político. Escúchame, preso político, es decir, preso es el preso que está detenido sin una decisión judicial. Entonces, hay algunos de esos presos políticos, el caso más claro, no de esos presos, el caso más claro es el de José López, que yo no defendería como un preso político. Pero ustedes tienen que reconocer que prácticamente todos los detenidos en relación con estos procesos están mal presos
porque no tienen sentencia firme y no se cumple con las normas respecto a la excarcelación. Yo no voy a... Entonces, lo que yo digo eso que la tiene que ver con otra cosa. Yo te lo digo, que como ustedes te lo digo han reivindicando una manejado parte de tu historia. a la justicia de Comodoro No podés Pi. compararte vos como preso, porque lo sufriste, con estos tipos de presos políticos. No. Y me agrada que digas lo de López, expandir un poquito más. Cristóbal y Lázaro son presos políticos. Dejémonos de joder, che. Digo, Escúchame, pero te lo digo vos con deberías respeto. preocuparte más. Vos deberías preocuparte más por el hecho de que tenemos un fiscal de la Nación que hace semanas que está en rebeldía. Pero por favor, pero me preocupa. Pero me preocupa. Tiene Yo no encima de tendría un que presentar. superior, que es el procurador, que no hace nada. Quieren hacer Y hoy bolsa. el presidente de la Nación lo sentó al lado de él en el acto del Día del Ejército. Quieren hacer bolsa la causa de los cuadernos, que es la causa más Entonces, escandalosa. No es la causa. A vos no te da... Pero la causa de los cuadernos. Sí, le Pero dicen la ¿sabés fotocopia, quiénes le dicen la son los fotocopia interesados para desmerecerla. en que no se avance en la causa de los cuadernos? Sí. Ustedes. Porque ¿quién tiene más que ver con el cártel de la construcción? Pero los grandes empresarios de la construcción. Entonces yo acepto, que una buena parte y más procesado. importante que lo acepte yo es que lo dijo Alberto Fernández el otro día, que sería una necedad desconocer que hubo hechos de corrupción en ese sentido. Pero da la casualidad que los empresarios, que son los que reconocen haber cometido hechos de corrupción, salieron todos en libertad. Y hay un funcionario no arrepentido, un empresario, que es el caso de Ferreira, que como era amigo político del kirchnerismo, sigue preso. Pero entonces, ¿no te parece esa que estás causa... defendiendo una cosa indefendible? No estoy defendiendo, estoy diciéndote que habría, que yo creo que la industria de la construcción y la licitación de la obra pública estuvo cartelizada desde hace muchísimos años, por no decir décadas. Y ustedes no han hecho nada por terminar con eso. Entonces no tienen ninguna autoridad. No me quiero enojar. Es más, nosotros pagamos el kilómetro de asfalto. ¿A qué me hace acordar? Un 50% de lo que lo pagaban ustedes, un 50%. Y además, ¿sabes lo que me enoja? Cuando dicen el cemento no se come. Digo, no le abofeteen la inteligencia de la gente. ¿Cuántos dirigentes dijeron del Frente para la Victoria? El cemento no se come. Señores, hay una visión del futuro. Tenemos que hacer obra. Que no conozco mucho. Sí, bueno, que yo te lo puedo eso, presentar. Seguramente hubo uno que lo dijo y usted lo repite. Bueno, porque en general los dirigentes Frente para la Victoria vos viste una explosión de obra son pública suficientemente inteligentes como para saber que un buen gobierno es el que hace las obras que tienen que ver con el desarrollo a mediano y largo plazo, pero que fundamentalmente atiende a las necesidades de hoy. Porque hoy hay gente que tiene hambre en la Argentina. Y cuando ustedes tomaron el gobierno, no existía eso. Por favor, había pobreza, pero ahora hay más pobreza. Había menos pobreza en Alemania, decían. Y además había un gobierno que cuando había un despido en una fábrica, una crisis, tenía un mecanismo de asistencia, de tratar de conciliar, de evitar los despidos. Y ahora lo que tenemos al contrario es un gobierno que despide. ¿Vos pensás que había menos pobreza que en Alemania, como decía Aníbal Fernández? No. Bueno, es lo que dice yo él. Pienso lo que yo digo, no lo que vos te convendría que yo dijera. No, pero te estoy diciendo, creo que había menos pobreza que en Alemania. Había menos pobreza que la que hay hoy con el gobierno de Macri. Lamentablemente había menos hambre que la que hay hoy con el gobierno de Macri. Lamentablemente. Había un gobierno que tenía cierta preocupación por regular la economía en beneficio de un criterio de equidad social, digamos así. Hoy ustedes nos han llevado a tener una situación de endeudamiento que condiciona el futuro argentino de un modo que acá sí que va a haber pesada herencia. Y entonces, cuando vos decís cuál es la propuesta económica más clara, ustedes nos han metido en este lío. Y el primer paso es salir de esto. Pero, a ver, pero de nuevo, homenajemos a la gente que nos escucha, la inteligencia. Nosotros, todo lo que está pasando es responsabilidad de estos 3 años de gobierno, pero por favor, eso no se lo cree ni un chico de 5 años. Yo no dije que se lo cree un chico de 5 años. En lo fundamental, no se lo cree. Ustedes recibieron un país con problemas. Con problemas. Lo van a entregar, porque no van a seguir ustedes. Lo van a entregar a
con mucho más problemas de los que tenía la Nosotros Argentina en pensamos el que 2015. encaminamos las soluciones. Y lo decimos orgullosos, y miramos el futuro, y pensamos que tenemos una visión de futuro más inclusiva, es decir, más inclusiva, mucho más inclusiva que la que tienen ustedes. Permíteme una Porque pregunta. sinceramente pienso que quieren volver a un modelo productivo que ya hace 50 años que en el mundo no está más. No está viable en el mundo. Supongamos que yo quisiera creerte. Sí. Por un momento aceptá. Y supongamos que yo quiero creerte también. Bueno, tendría que poder apoyarme en algo de lo que han hecho en estos 3 años y medio Sí, dale. para poder creerte. Entonces yo digo, no, Lombardi me está vendiendo un modelo de futuro, mucho más moderno, mucho más sustentable. Bueno, te digo, pero en este gobernaron en 3 años y medio, trajeron al Fondo Monetario, agravaron la situación social, desmantelaron cosas tan importantes como era, lo desmantelaron parcialmente para ser justo, como el sistema científico-tecnológico, la universidad fue también condenada a una situación de achique presupuestario tremendo, la cultura no vive precisamente su mejor momento hoy en la Argentina. Bueno, son Y todas entonces, afirmaciones. Tenemos que ir cerrando. ¿cuál es ese Dale, futuro en el que yo quisiera creer? Vos me preguntaste, yo te contesto. En este momento, mientras nosotros estamos hablando, se están desarrollando 1.800 obras, de las cuales 800 van a estar terminadas antes de fin de año. Y el asfalto lo pagamos, para tu pregunta sobre qué cambió de la corrupción, la mitad, un 60% de lo que lo pagaba en el kilómetro de asfalto. Esos son datos objetivos. Si no es solo que pusiste a los no quiero decir los delincuentes, a los presuntos delincuentes están todos en el banquillo acusado, sino que generaste un sistema de transparencia por el cual no tenés una denuncia de corrupción en las obras de los que vinieron. Y se está desarrollando 1.800. Bueno, nosotros lo hablamos acá, pero sin embargo en el Riachuelo se está saneando de verdad. Y en las obras de energía solar en Jujuy están, y vos las ves. Y a nosotros creemos en eso. Son divisiones distintas. Nosotros ingenieros nos gusta transformar la realidad. Y creo que la estamos transformando y sentando la base con un proyecto de desarrollo a futuro que lamentablemente los años de riqueza que tuvo Cristina no lo hizo. Contame qué puertos se hicieron, qué aeropuertos, qué obra de infraestructura que hicieron 4 años de Néstor y 8 de Cristina. No están. Y se vivieron momentos de bonanza. Y no están. Y eso es así. Bien. Le agradecemos Gracias. a los dos que hayan estado esta noche con nosotros. Bueno, ¿Quería decir algo más? Sí. Vamos a hacer 30 segundos finales y 30 segundos finales. Así. A mí me parece que cualquier proyecto económico o de desarrollo que pretenda basarse en el hambre, la pobreza y sobre todo la dependencia a través de acuerdos como el del Fondo Monetario es absolutamente irreal en el caso que uno quisiera creerlo. La verdad que lo de que yo quería creerlo era simplemente retórico, es decir, a mí estos 3 años y medio me han convencido más todavía, si hubiera sido necesario, de que no hay otro camino que el que se emprende dándole prioridad a la atención de los sectores más humildes, a la justicia social y a la participación de la gente. Y esto ha terminado en lo que tenía que terminar. Es decir, un gobierno que vendió ilusiones y hoy nos enfrenta a estas tristes realidades. 30 segundos finales. Nosotros creemos que tenemos que estar mirando el presente y los debates del futuro, que el futuro está lleno de oportunidades en Argentina, que hay que discutir los debates que discute el mundo, que la alianza con Venezuela y con Irán, cerradito así, mira dónde nos llevó, y que obviamente reconstruir las instituciones de la República es clave. Que nosotros necesitamos mejor justicia, tenemos mejor justicia de la que teníamos hace 3 años. Tenemos un poder legislativo que discute. Yo te voy a poner déjame terminar. Un solo ejemplo. El presidente de la Nación, que tiene una posición conocida con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, propició y se discutió el año pasado y se discutió con toda libertad y todos pudieron expresarse. Hoy el candidato Alberto Fernández dijo que no era el momento para discutir eso en Argentina. Nosotros creemos en la madurez de los argentinos, que cada argentino está en condiciones de discutir, que cada argentino sabe cómo tomar el destino en sus manos. Tenemos confianza, no necesitan de una mamá que la señale con el dedo. Gracias. Fernández habló a favor de la despenalización. Pero no quiere debatirlo ahora. Gracias, Gracias lo dejamos, siguen discutiendo. Gracias. Le quería preguntar, está Manuela Castañeira, ¿no? Gracias. Bueno, ¿la escuchaste? Hernán Lombardi dijo que